Espero que estén escuchándome y viendo mi pantalla. Sí. Ya estamos en la semana número 12. Sí, la semana número 12. Y en esta semana nos toca hablar sobre la genética del sexo, sí, las mutaciones, ¿no? Y bioética. En la semana 11 hemos visto acerca de Mendel, ¿no? Y las leyes mendelianas, las leyes que han regido la herencia mendeliana. Hemos visto dos leyes mendelianas. La ley de la segregación y la segunda ley, ¿no? La ley de la segregación independiente, ¿no? La ley de la segregación nos habla de cómo se segrega un carácter, ¿no? Al cruzar dos líneas puras, ¿no? Que poseen una variación exactamente el mismo carácter, ¿no? Y cómo sale la F1 siempre va a ser un híbrido, ya siempre va a ser un híbrido, y en el caso de la F2, ahí sí va a haber una mayor proporción del carácter dominante, ¿no? En el caso de la F1, los híbridos siempre se van a parecer pues al que tenga el carácter dominante, ¿no? Siempre el carácter recesivo va a estar opacado, siempre va a estar opacado, ¿no? Ante un carácter dominante, ¿no? En el caso de la F2, ahí sí ya aparece un recesivo, sale un fenotipo diferente, ¿no? Eh, En ese caso, ya sale un fenotipo que se parece a uno de los progenitores, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los fenotipos 3 de 4 van a tener la característica del dominante, ¿no? Entonces, tanto que la proporción eh, genotípica, ¿no? Va a ser de 3 a 1, ¿sí? De 3 a 1, ¿ya? Las proporciones por si acaso si les hace preguntas en los exámenes, las proporciones se van a mantener. No es que va a tener 3 y 1, ¿no? Sino que se va a mantener en ese tipo de proporciones, ¿sí? Eh, ya. Y la ley de la segregación independiente, lo que nos comenta es acerca de que por más que uno vea dos o tres caracteres, ¿no? Estos caracteres se van a ir heredando, van a ir pasándose de un individuo a otro de manera independiente. O sea, que la transmisión de un carácter no depende exactamente del otro, ya son totalmente independientes, ¿sí? Son totalmente independientes. Es como si estuviese uno aislado del otro, ¿ya? De tal manera que en la F2, donde se pueden ver, ¿no? Se pueden ver exactamente todos los caracteres y las formas con que se recombinan estos posibles caracteres, ¿no? A esta ley de la segregación independiente también se le conoce como el principio de la recombinación independiente, ¿sí? Y en la F2 de la segunda ley mendeliana, ya recordemos que la proporción fenotípica porque la proporción genotípica es mucho más variable, ya la proporción fenotípica es 9-3-3-1, ya siempre se va a mantener esta proporción. Entonces yo les recomiendo que se aprendan estos números, ¿no? En el caso eh, de la segunda ley mendeliana es 9-3-3-1, ¿no? Como si fuese un número telefónico, 9-3-3-1. ¿Ya? Y esto siempre se va a mantener. Uno, donde uno, pues, es el, el individuo que ha heredado los dos caracteres más raros, ¿no? Es el individuo que ha heredado los dos caracteres más raros, ¿sí? Ya. Ahora,
Ya. Entonces, bueno, también la semana pasada también hablaron de cruce de prueba, lo que era un cruce de prueba, exactamente cuando nosotros tenemos eh, un, un estudiante, un animal, una planta, ¿no? Que tenga un fenotipo y del cual no sabemos el genotipo, pero quisiéramos investigarlo, ¿no? Nosotros podemos hacer un cruce de prueba, ¿ya? Un cruce de prueba. Y en este caso, ¿ya? Eh, o sea, porque el individuo podría ser un homocigoto dominante para un carácter, por ejemplo, si te compras un perrito, ¿no? Esos perritos que te venden en el centro de Lima y te dicen que es un husky siberiano de raza pura, ¿no? Pues no estamos seguros de que eso sea así, ¿no? Podrías estar seguro nada más si es que haces un cruce de prueba, ¿no? Con el cruce de prueba sí podrías saber exactamente cuál es el genotipo que tiene el color, por ejemplo, de tu perrito husky, ¿no? Por ejemplo, si tiene los ojos celestes, si tiene los ojos verdes, ¿no? O si es un, por ejemplo, un pastor, perdón, un labrador, si es chocolate, negro o amarillo, ¿no? Entonces, pero este fenotipo podría ser tanto una característica dominante, o sea, podría ser un homocigoto dominante como también podría ser un heterocigoto, ¿no? Los dos van a expresar la misma característica, pero eso no significa que sea un raza pura, por ejemplo, ¿no? Un raza pura se entiende como alguien que tiene ascendencia, un perrito que tiene ascendencia y que ha mantenido su homocigosidad dominante a lo largo del tiempo, ¿no? Y que los hijos de este eh, no, entonces para eso necesitamos ya averiguarlo, pero utilizando un individuo homocigoto recesivo. ¿Ya? ¿Por qué un homocigoto recesivo? Porque, bueno, porque en este caso un homocigoto recesivo jamás va a poder expresar su carácter cuando se cruce con un homo dominante, ¿no? Y su carácter será expresado al 50% cuando se cruce con un híbrido, con un heterocigoto, ¿no? Eh, entonces, ¿no? Solo un homo recesivo se va a expresar cuando esté justamente en homocigosidad, nada más, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos encontrar este, y bueno, y de esa manera nosotros podemos determinar, encontrar el genotipo exactamente de un individuo, ¿sí? Ya. Bueno, y después también han visto pues lo que es dominancia completa, ¿no? Donde exactamente dominancia completa es cuando un carácter domina completamente al otro, ¿no? Como lo que les he estado comentando, ¿no? En presencia de un carácter dominante, el recesivo siempre se va a opacar, nunca se va a expresar. Ya, ese es un carácter dominante. Ahora, cuando hablamos de dominancia incompleta, ¿no? Eh, si bien es cierto, tenemos dos, dos alelos que estén involucrados, pero cuando existe el híbrido, cuando se juntan estos dos caracteres y cuando se forma el híbrido o el heterocigoto, ninguno de los dos va a poder expresar su carácter. Ya, ninguno de los dos va a expresar su carácter. ¿Por qué? Porque compiten ahí. Entonces lo que hacen es generan un tercer fenotipo, un tercer carácter, ya un tercer fenotipo que no va a ser ni como el padre ni como la madre, ya, sino va a ser diferente. ¿Sí? Va a ser diferente. ¿Ya? Cuando hablamos de codominancia, ¿ya? Codominancia, eh, eh, cuando hablamos de codominancia,
en este caso los dos caracteres se van a expresar en conjunto, ¿ya? Los dos caracteres se van a expresar en conjunto. Por ejemplo, un claro ejemplo de codominancia es el sistema sanguíneo ABO, ¿ya? Es un claro ejemplo de codominancia. Bueno, ahí no solamente existe codominancia, sino también hay dominancia, ¿ya? Pero codominancia, ¿sí? Codominancia. Ya. Después han visto alelos múltiples, ¿no? Cuando han visto alelos múltiples, también cuando están involucrados muchos alelos y todos están intentando expresarse, ¿no? Alelos múltiples cuando, no, o sea, cuando alelo es la variación que tiene un gen, ¿no? Y este gen puede tener diversos tipos de variaciones, ¿no? Por ejemplo, el color de los ojos. El color de los ojos es una... ¿Entregas de Faraj? Gracias. El color de los ojos, ¿no? Por ejemplo, tenemos marrón, negro, celeste, verde, diferentes tipos, ¿no? Entonces, este gen del color de los ojos tiene diversos tipos de alelos, ¿no? Bueno, básicamente eso es lo que han visto, ¿no? Y han hecho bastante ejercicios la semana pasada. Ahora, cuando hablamos nosotros de la genética del sexo, ¿ya? Es que en este caso, ¿ya? El sexo sí puede influenciar sobre un carácter, ¿ya? El sexo es un carácter que está genéticamente determinado, ¿ya? Y el mecanismo por el que un individuo se convierte en hembra o macho se determina determinación sexual, ¿ya? O determinación del sexo, ¿ya? Y esto, la determinación cromosómica, ¿ya? Eh, va a influenciar, ¿ya? Va a influenciar en algunas características, algún carácter que pueda ser expresado o no, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de determinación cromosómica del sexo, ¿no? Tenemos ahí la determinación primaria, ¿ya? Y nosotros sabemos, ¿no? Es algo que nosotros sabemos que en el caso de los mamíferos, nosotros tenemos el sistema XXXY, ¿ya? XX para las hembras y XY para los machos, ¿ya? Y donde las hembras son homogaméticas, ¿ya? ¿Qué quiere decir homogaméticas? Homo igual, gametos, ¿no? Tiene gametos iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos dos cromosomas X, ¿no? Mientras que los machos, ¿no? Son heterogaméticos, tienen dos cromosomas diferentes, tienen el X y el Y, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de aves, peces y algunos insectos, eh, en aves y peces y algunos insectos funciona el sistema ZZ o ZW, ¿ya? Donde en este caso, ¿ya? Las heterogaméticas son las hembras, ¿ya? Y los homogaméticos son los machos, ¿ya?
Y en el caso de algunos insectos, algunas especies de insectos, tienen el sistema XX y XO, ya X0. Que en este caso, ya las hembras son homogaméticas, ya, pero los machos son hemigaméticos. Hemi porque solo tienen la mitad de los gametos, ya, o hemicigóticos, ya, solo tienen la mitad de la información, ¿sí? En el caso de los humanos, ya, como podemos ver ahí en la imagen superior izquierda, derecha, nosotras somos XX, los hombres son XY, ¿no? Nosotras, todos nuestros óvulos, por ende, van a tener la misma carga genética, solo X, ¿no? En cambio, los machos, los espermatozoides, van a tener algunos que son X y otros que son Y, mitad, mitad, ¿no? Mitad, mitad. Eh, entonces, al momento de la determinación sexual, quien determina el sexo de los nuevos individuos es el macho, ¿no? Es el varón, porque él es el que va a entregar, si entrega el XX, ¿no? Si entrega el X, cromosoma X, entonces el individuo será hembra. Si entrega el Y, el individuo será macho, ¿no? En cambio, en el caso de las aves, no, es diferente. Quien determina el sexo de los nuevos individuos es la hembra, ¿sí? Bien, eso es sencillo, ¿verdad? Ahora, tenemos que hablar de, cuando hablamos de herencia ligada al sexo, ya tenemos que hablar al padre de la herencia, quién descubrió, quién investigó y quién es Thomas Morgan, ¿no? Thomas Morgan fue el que descubrió los genes que estaban localizados en la región diferencial del cromosoma X, ¿ya? Entonces, Thomas Morgan descubrió que los genes, ¿ya? Y descubrió que estos genes que estaban localizados en esta porción diferencial de cromosomas X siguen un padrón diferente a las leyes mendelianas, o sea, no siguen las leyes mendelianas, ¿ya? Para que puedan entender de cuál es ese patrón diferencial, ¿ya? Acá mejor les muestro esta imagen, ¿ya? Les muestro esta imagen eh, para, eh, para que ustedes puedan entender, ¿ya? ¿De qué porción estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué porción estamos hablando? Entonces, cuando hablamos de cromosomas sexuales, acá tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma X, ese cromosoma rosado que ustedes ven ahí, que es un cromosoma grande, ¿no? Y el cromosoma Y es este cromosoma bien pequeñito que ven acá en la parte color azul, ¿ya? Eh, y tenemos una región, ¿ya? Los cromosomas tienen regiones homólogas o primarias, ¿ya? Y homólogas secundarias, ¿no? Estas regiones homólogas, como bien su nombre lo menciona, son regiones en las que tienen mucha similitud. Son iguales ambos cromosomas, tanto el X como el Y. A pesar de que son cromosomas diferentes, tienen porciones que son iguales, ¿ya? Y tienen porciones que son diferentes, ¿no? Entonces, ahí donde vemos en los extremos de estos cromosomas, ¿ya? En los extremos de estos cromosomas podemos ver chicos, un minutito, por favor.
Ya. Entonces, tenemos, ¿no?, porciones que son similares y tenemos porciones que no son similares, ¿no? Porciones homólogas y porciones diferentes, ¿no? Entonces, las porciones homólogas son esas porciones en extremo. Y las porciones diferenciales, ¿no? En esas porciones diferenciales, ahí tenemos genes exclusivos de cada cromosoma, ¿sí? Entonces, tenemos una porción, una región diferencial, ¿no?, que porta genes exclusivos para el cromosoma Y, ¿no? Y a estos genes se le llama caracteres holándricos, ¿ya? Caracteres holándricos. Y en el caso del cromosoma X, ¿no? También tiene una porción, ¿no? Una porción de genes, ¿no? De genes que tienen, ¿no? Este, caracteres exclusivamente femeninos, exclusivamente ginándricos se les conoce, ¿ya? Ginándricos, ¿ya? Entonces eso para que más o menos sepan, ¿no? Morgan vio de que los genes que estaban localizados en la porción diferencial del cromosoma X, ¿ya? Los genes que estaban localizados en la porción diferencial del cromosoma X no siguen las leyes mendelianas, ¿ya? No siguen las leyes mendelianas, ¿ya? Entonces, eso es lo que vio. ¿Cuál fue su organismo modelo? ¿Ya? Su organismo modelo fue Drosophila melanogaster, ¿ya? Drosophila melanogaster son las mosquitas de la fruta, ¿ya? Son las mosquitas de la fruta. Eh, entonces, esta mosca de la fruta, ¿ya? O mosca del vinagre, también como se le conoce, son esas mosquitas que nosotros podemos ver que se acercan a las frutas, ¿no? Cuando tenemos la fruta en la casa y ya la fruta está comenzándose a madurar, vienen unas mosquitas chiquititas, ¿no? Esas son las drosófilas melanogaster, ¿no? Entonces, un buen modelo de estudio porque nos permite, pues, eh, nos permite poder, tienen un tiempo generacional bastante corto, ¿ya? Tienen un tiempo generacional bastante corto eh, y tienen caracteres que van variando, ¿ya? Caracteres que varían. Por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos, ¿ya? Eh, la mosca normal, la mosquita Drosophila melanogaster con caracteres normales, ¿ya? De caracteres normales, es una mosca también conocida como una mosca tipo salvaje o silvestre, ¿ya? Y ella tiene, miren, los ojitos rojos, ¿ya? Ojitos rojos, es amarilla, ¿no? Y tiene líneas en la parte del abdomen inferior, ¿no? Las alas largas, redondas, ¿no? Ese es un fenotipo salvaje, un fenotipo normal. ¿Ya? Pero existen variaciones, por ejemplo, en los ojos, porque algunas otras mosquitas drosófilas también tienen ojos blancos, por ejemplo. ¿Ya? Ojos blancos, pero todo lo demás es igual, ¿no? Otras que tienen alas cortas, ¿no? Pero todo lo demás es igual que el fenotipo salvaje, ¿no? Otras que tienen las alas rizadas, ¿no? Alas rizadas, ¿no? Alas diferentes. Otras que tienen todo el cuerpo amarillo, ¿no? Y no tienen las líneas negras, ¿ya? Y otras que tienen el cuerpo ébano, el cuerpo intensamente negro, ¿ya? El cuerpo intensamente negro. Entonces, podemos ver que hay diferentes tipos de fenotipos, ¿no? Diferentes tipos de fenotipos eh, que han sido, ¿no? Que son expresados por los diferentes caracteres, ¿no? Diferentes formas que puede tener un mismo gen, ¿no? Diferentes alelos, ¿sí? Entonces, en este caso, ya
¿Qué experimentos hizo Morgan para poder determinar esta variación genética? ¿Ya? ¿Qué experimentos hizo Morgan? Él hizo dos experimentos, en verdad, ya, dos experimentos. En el primer experimento, Morgan agarra una hembra, una mosca hembra, ya, de ojos rojos, y lo cruza con un macho de ojos blancos. Ya lo cruza con un macho de ojos blancos. La F1, ya, la F1 nosotros podemos ver. Ya, hay algo muy importante que quiero que se fijen acá, es que cuando hablamos de herencia ligada al sexo o herencia influenciada o ese tipo de herencia que no sigue las leyes mendelianas como tal, ¿ya? Vamos a poner la información o el carácter, ¿ya? El carácter de los individuos encima del cromosoma, ¿ya? Encima de los cromosomas, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de genética mendeliana, lo hacemos directamente, colocamos el carácter directo, pero como acá estamos estamos trabajando con cromosomas, ¿ya? Es necesario colocar, pues, los cromosomas que están siendo representados, ¿no? En este caso, XX o XY, ¿ya? Entonces, eh, tenemos ahí que toda la F1 de este cruce, ¿no? De este cruce de una hembra de ojos rojos, un macho de ojos blancos, todos los descendientes en la F1, independientemente del sexo, ¿ya? Independiente del sexo, van a tener ojos rojos. O sea, 100% de la descendencia va a ser ojos rojos. ¿Ya? 100% de la descendencia va a ser ojos rojos. Ahora, cuando vamos en la F2, cuando vemos la F2, nosotros podemos ver que el 75% de la descendencia, ya el 75% de la descendencia tiene ojos rojos, ya, y 25% tiene ojos blancos, ya. Sin embargo, el 100% de las hembras tienen ojos rojos, mientras que en el caso de los machos, 50% de los machos tienen ojos rojos y 50% tienen ojos blancos. ¿Ya? Entonces siguen este patrón. ¿Ya? Siguen este patrón. ¿Sí? Ahora, cuando vemos el segundo experimento de Thomas Morgan, ¿ya? Cuando vemos el segundo experimento de Thomas Morgan, ya, entonces el segundo experimento de Thomas Morgan
Entonces, el segundo experimento de Morgan, lo que él hace es invierte los sexos, ¿no? Él cruza un macho de ojos rojos con una hembra de ojos blancos. Una hembra de ojos blancos, ¿no? Y cuando ve esto, cuando mezcla estos individuos, ¿ya? La F1, lo que se ve es que las hembras tienen ojos rojos y los machos tienen ojos blancos. O sea, el 50% de la descendencia tiene ojos rojos y el 50% tiene ojos blancos, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos esa información con el primer experimento, el segundo experimento y el primer experimento de Morgan, en la F1 ya tenemos una variación, porque en el primer experimento de Morgan, ya el 100% de la descendencia tiene los ojos rojos, mientras que en el segundo, solo el 1% tiene los ojos rojos, y en ese caso las hembras, ¿ya? Cuando vamos a la F2 del segundo experimento, lo que podemos ver es que el 50% de individuos tiene ojos rojos y el 50% tiene ojos blancos. O sea, se mantiene el 50% tanto en la F1 como en la F2, ¿no? F1 y F2. Y 50% tanto de hembras y machos, ¿no? Tanto de hembras y machos, mientras que en el primer experimento de Morgan es totalmente diferente. Entonces, no mantienen y no siguen una genética mendeliana, ¿no? Este, eh, y ya, ¿no? Entonces, esos son los experimentos. Entonces, ahí él se da cuenta, obviamente que no hace un experimento, nada más o dos experimentos, sino que vuelve a repetir muchas veces estos experimentos. Y para estar seguro de lo que está diciendo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, esta parte ya lo vimos, ¿no? Y ya. Ahora, ¿cuál es la herencia ligada al sexo en humanos? ¿Ya? ¿Hay una herencia ligada al sexo? Sí, de acuerdo a la determinación sexual, nosotros tenemos una herencia ligada al sexo. Cuando hablamos de herencia ligada al sexo, estamos hablando de una herencia ligada al cromosoma X. No te olvides, ¿ya? Una herencia. Eh, eh, una herencia ligada al cromosoma X, ¿ya? Y un claro ejemplo, ¿ya? Un claro ejemplo, y casi siempre lo ponen en los exámenes, ¿ya? O en las preguntas, los cuadernillos, ¿ya? Es la hemofilia y tenemos dos, en verdad, la hemofilia y el daltonismo, ¿ya? Eh, en el caso de la hemofilia, no vamos a ver los genotipos y los fenotipos posibles para el caso de la hemofilia. Ya, para el caso de la hemofilia es un carácter ginándrico, ya, o sea que está en la porción diferencial del cromosoma X, ya, y que está determinado por un gen recesivo, ya, que se localiza donde en el cromosoma X, ¿no? Y tenemos, ¿no?
Esta hemofilia es una enfermedad que está relacionada con la coagulación sanguínea, ¿no? Porque las personas que padecen de la hemofilia no consiguen regular bien la coagulación. Por ende, ¿no? Sufren de hemorragias, ¿ya? Eh, a ver, voy a ver si alguien llegó.
Bien, entonces, la hemofilia, como les decía, ¿no? Es una enfermedad en que hay problemas de coagulación sanguínea y conocida también como la enfermedad de los reyes, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba muy metida dentro de la familia real, ¿ya? Dentro de la realeza europea, ¿ya? ¿Por qué dentro de ellos? Porque como ellos siempre han intentado mantener el linaje, ¿no? De su familia, pues se casaban entre ellos, ¿no? Se casaban entre ellos, entre primos, sobrinos, tíos, ¿no? Entonces lo que hacían era mantener, pues, la información genética, ¿ya? La información genética, ¿sí? Bueno, y en lo que nosotros tenemos es que el genotipo, ¿ya? Podría ser, ¿ya? Va a ser cuando es X y tiene el H mayúscula en los dos X, ¿ya? Podemos decir que tiene un fenotipo que se va a expresar es una coagulación normal. O sea, cuando los dos cromosomas tienen el carácter dominante, ¿ya? La persona va a tener una coagulación normal. Cuando en el caso de la mujer, estamos hablando de mujeres XX, ¿no? Cuando en el caso de la mujer es heterocigota, ya, o sea, tiene un carácter dominante y un carácter recesivo, la coagulación también es normal, ya, o sea, ella no tiene ningún problema de coagulación, sin embargo, ella está cargando el gen de la hemofilia, ¿no? Ella está cargando el gen de la hemofilia porque tiene ahí el gen recesivo, y es una heterocigota, ¿no? Es una heterocigota. Y eh, en ese caso, ella es normal, pero se le dice portadora. ¿Por qué? Porque está portando la información, ¿ya? Pero no está enferma, ¿ya? Ahora, una mujer solo puede ser hemofílica cuando tiene los dos caracteres heredados de la hemofilia. Solo en ese caso una mujer es hemofílica, ¿sí? Ahora, en el caso de los hombres, ¿ya? Al ser este un carácter relacionado al cromosoma X, un carácter ginándrico, ¿ya? Si el único X que tiene el hombre ha heredado eh, el H normal, entonces su coagulación será normal, ¿ya? Pero si ese cromosoma X ha heredado el carácter de la hemofilia, ¿ya? Entonces él sí será hemofílico. No hay forma, ¿no? Solamente él tiene dos opciones, o tener una coagulación normal o ser hemofílico. En el caso, en cambio, de las mujeres tenemos tres opciones. Podemos tener coagulación normal, ¿no? En los dos primeros casos, tanto en homocigosis dominante como en heterocigosis, tenemos coagulación normal. ¿Ya? Solo tenemos hemofilia cuando heredamos los dos caracteres, ¿ya? Los dos caracteres en recesividad, ¿ya? Pero cuando estamos en homocigosis, nosotras somos portadoras, se dice, ¿ya? Y solamente para que recuerden, acá en la imagen de la derecha, lo que vemos es una persona con hemofilia y una persona sin hemofilia. No sé, la semana pasada, cuando hemos visto sistemas circulatorios, ¿no? Ustedes ya han visto, ¿no? Cómo se activa la cascada de coagulación, ¿no? En este caso, una persona sin hemofilia es una persona obviamente normal, ¿no? Que va a activar todo su proceso de coagulación cuando exista una laceración en algún vaso, ¿no? Cuando existe alguna laceración en un vaso, ¿no? Este, se va a activar esta cascada de coagulación y finalmente se va a formar la fibrina, ¿no? La fibrina va a agarrar glóbulos blancos, glóbulos rojos, a todos, ¿no? Y va a ser una malla, ¿no? Y finalmente un taponcito de esta laceración que hubo, ¿no? Para evitar que la sangre, pues, se siga yendo a través de este vaso, ¿no? Que la sangre se mantenga dentro del torrente sanguíneo, ¿no? En cambio, una persona con hemofilia, ¿no? Una persona con hemofilia
no puede activar la cascada de coagulación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber una alteración, hay una mutación en el factor número 8 y el factor número 9 de la cascada de coagulación, porque en la cascada de coagulación están inmersos diversos tipos de factores. Me parece que son como 12 factores los que entran ya en la cascada de coagulación. Entonces, al no activarse toda la cascada, ya no se produce la fibrina, por ende no se produce el tapón. Finalmente lo que ocasiona es que continúe la hemorragia. No se siga la sangre saliendo, saliendo, saliendo a poquitos, ¿no? Y esto es una enfermedad que ha matado a muchas personas de la realeza, ¿no? Desde niños, ¿no? Porque pues por una simple herida ellos no podían sanarse, ¿no? No podían sanarse y morían desangrados, ¿no? Morían desangrados. ¿Ya? Entonces acá está más, tal vez más detallado, ¿ya? Acá vemos a la hemofilia, ¿no? Acá lo que podemos ver a un padre no afectado, ¿ya? Un padre no afectado y vemos, ¿no? Cómo es este, un padre no afectado tiene el cromosoma X, ¿no? Con el carácter de H mayúscula, ¿no? El carácter normal, ¿no? Mientras que una madre portadora, podríamos decir, es una heterocigota, ¿no? Una madre portadora tiene tanto el carácter normal como el carácter de la hemofilia, ¿no? Al haber la cruza, ¿no? Al cruzarse estos dos individuos, la mitad de los hijos son no afectados, ¿no? La mitad de las hijas, de los hijos, perdón, en la otra mitad tienen hemofilia, ¿no? Bueno, la otra mitad son afectados, cargan la información genética, sin embargo, solo hay un hijo afectado, en verdad, porque la hija, ¿ya? La hija, a ver, déjenme, chicos, un minutito para ver si puedo activar a ver si puedo activar mi, estoy viendo para activar mi lapicito virtual y que ustedes puedan ver lo que yo estoy escribiendo, pero no me está permitiendo. Bueno,
Mm, ya, no, creo que no. Ya, bueno. Entonces, este, en este caso, les decía ya que el 50% de los hijos serán no afectados y eh, cuando hablamos de hijos varones, ¿no? 50% de los hijos varones son no afectados, pero la mitad de los hijos varones sí van a tener hemofilia. Ya, por otro lado, podemos ver que todas las hijas ya son no afectadas, no van a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, el 50% va a ser portadora. Ya, ser portador no significa que tengas la enfermedad, significa que tienes el gen, tienes ya el gen para la enfermedad, pero no has desarrollado tú la enfermedad, no la tienes, ¿ya? Entonces son hijas no afectadas, ¿ya? 50%. Todas las hijas van a ser no afectadas. Ahora, cuando vemos acá en la parte derecha, ¿no? Una mujer normal y se casa con un hombre, ella se casa con un hombre daltónico, ¿ya? Ella se casa con un hombre daltónico. Ahí esa expresión que vemos ahí, X, eh, H minúscula, Y, ¿no? Eh, podemos ver de que los hijos, ¿ya? Los hijos, las hijas son portadoras, mientras que los hijos todos van a ser normales, ya normales, que es diferente al primer caso, ¿no? Que es diferente al primer caso. Entonces ahí nos damos cuenta que sí existe una ligación con el cromosoma X, ¿ya? Otro ejemplo es el daltonismo, ¿ya? El daltonismo también sigue la herencia ligada al sexo, ¿ya? Una mujer normal tiene visión normal cuando ha heredado los dos caracteres, ¿ya? Tiene una visión normal cuando es heterocigota, ¿ya? Pero tiene una visión daltónica, ¿ya? Cuando tiene la condición de una homocigosis recesiva, o sea, cuando ha heredado los dos genes, ¿no? Los dos caracteres, ¿no? En ambos cromosomas, ¿no? En ambos cromosomas. Entonces, en ese caso, ahí una mujer es daltónica. Bueno, cuando hablamos de daltonismo, chicos, el daltonismo es un carácter también ginándrico, ¿no? Que está determinado por el gen recesivo de minúscula, ¿ya? Pero, ¿qué condición genera? Eh, eh, ya que lo que genera esta daltonismo es que hay un problema en la visión, ¿ya? No se ven los colores como una persona normal las podría ver. Se pueden ver en escala de grises, ¿ya? Algunos colores, sobre todo el verde y el rojo, que son los que más problemas tienen como el daltonismo. Sin embargo, como que hay diferentes tipos de grados de daltonismo, ¿sí? Entonces acá nosotros en la imagen de derecha podemos ver, ¿no? Hay tres globos, ¿no? Uno es rojo, otro es verde y otro es fucsia, ¿no? Sin embargo, ante la mirada de un daltónico, ya ellos podrían ser medios grises, amarillos, ¿no? Medios amarillos, algunas tonalidades de amarillo, ¿no? Diferentes tonalidades, pero no los puede identificar como diferentes colores como tal. O sea, no son capaces, por ejemplo, de poder reconocer, ¿no? En el semáforo, a la luz roja, a la luz ámbar, a la luz verde, ¿no? No consiguen manejar, sí consiguen manejar, porque van a poder, lo que sí consiguen diferenciar es la intensidad de la luz, ¿no? Cuando se prende el rojo, pues se va a intensificar más esa bolita, y cuando se prende el verde y así, ¿no? Entonces sí consiguen identificar eso, ¿ya? Eh,
¿sí? Ya, entonces, en el caso de una mujer daltónica, ya, solamente es daltónica cuando ha heredado en ambos cromosomas el gen del daltonismo. En el caso de un hombre, al igual que la hemofilia, él tiene solo dos opciones, o es daltónico o tiene una visión normal, ya, porque solo tiene el cromosoma X al cual se puede heredar, ¿no? Ya, entonces acá tenemos diferentes formas, ya, diferentes formas de cruzas que puede existir en el daltonismo, ya, diferentes cruzas que puede existir en el daltonismo. En el primer caso, ya, en el primer caso, si ambos progenitores son daltónicos, ya, si ambos progenitores son daltónicos, entonces ahí podemos ver, ¿no? Para que una madre sea daltónica, una mujer sea daltónica, tiene que tener los dos genes, ¿no? Relacionados en los cromosomas, los genes relacionados en los cromosomas, ¿no? Entonces, en ese caso, ya, si ambos padres son daltónicos, no hay forma. Toda la descendencia, el 100% de la descendencia será daltónica, ¿ya? Si la en segundo caso, si la madre es daltónica y el padre es normal, ¿ya? Si la madre es daltónica, ¿ya? O sea, y el padre es normal, ahí ¿qué es lo que pasa? Que todos los hijos varones son daltónicos, ¿ya? Y todas las hijas son portadoras, son normales, pero son portadoras, ¿sí? Son normales, pero son portadoras, mientras que los hijos todos son daltónicos, ¿ya? En el tercer caso, si la madre es portadora, ¿ya? Si la madre es portadora y el padre es daltónico, ¿ya? Si la madre es portadora, ¿ya? Portadora significa que es normal, pero está cargando en nuestros cromosomas, ¿no? El daltonismo, ¿ya? Y el padre es daltónico, la mitad de los hijos y de las hijas son daltónicos, ¿ya? La mitad de los hijos e hijas son daltónicos, ¿ya? Ahora, si la madre es portadora, ¿ya? Si la madre es portadora, o sea, es normal, pero tiene el gen del daltonismo, y el padre es normal, la mitad de los hijos varones, ¿ya? Miren, la mitad de los hijos varones son daltónicos, ¿ya? Entonces, ahí hay que darnos cuenta, ¿no? En que, por eso es que nosotros es importante en este caso, cuando hablamos de herencia ligada al sexo, hay que tener y hay que colocar el sexo como tal, el cromosoma, ¿ya? Y sobre el cromosoma vamos a colocar el carácter, ¿ok? Sobre el cromosoma vamos a colocar el carácter para no confundirnos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es importante saber, ¿no? Que el caso de los machos tiene solo un cromosoma X, ¿ya? Para que no te confundas, ¿ya? Bien, ahora, cuando hablamos de herencia restricta al sexo, ¿ya? Cuando hablamos de herencia restricta al sexo, ¿ya? Cuando hablamos de herencia restricta al sexo, es una herencia holándrica. ¿Qué significa una herencia holándrica? Es una herencia que está relacionada o está en la porción diferencial del cromosoma Y, o sea, del cromosoma masculino, del cromosoma de los machos, ¿ya? Del cromosoma Y como tal. Por lo que, ¿ya? Por lo que solo los machos van a resultar afectados. Las hembras jamás, porque las hembras no tienen cromosoma Y, pues, ¿no? Y ojo, hay otra característica muy importante que hay que saber, ¿ya? Que este rasgo, esta característica se va a transmitir de generación en generación. No se va a saltar ni una generación. ¿Por qué? Porque quien determina el sexo es el macho. Entonces el padre va a pasar a su hijo varón el cromosoma X, y este hijo a su propio hijo el cromosoma Y. Entonces el cromosoma Y que tiene el nieto es el mismo cromosoma Y que tiene el abuelo, ¿no? Entonces no hay forma de saltarse, ¿ya? La expresión
de este carácter. Si un hijo de alguien que tiene una herencia recita al sexo, si sale un hijo que no la tiene, pues podríamos decir que no es su hijo, ¿ya? Podríamos decir que no es su hijo. En este caso, por ejemplo, un carácter de este tipo, ¿ya? De la herencia recita al sexo, ¿ya? Es la hipertricosis auricular, ¿ya? Hipertricosis auricular. Hiper, bastante, tricos, pelos, auricular de la oreja, ¿no? Ahí como podemos ver el pabellón auricular, ¿no? Al pabellón auricular le crecen muchos pelitos, ¿no? Si nosotros nos tocamos nuestras orejas, por ejemplo, ahorita, puedes darte cuenta que podemos tener algunas pelucitas, ¿no? Un par de pelitos, ¿no? Bien chiquititos, ¿no? Pero en este caso hay algunas personas, sobre todo las personas de la India, tienen esta característica, ¿ya? Tienen bastante pelo en su pabellón auricular, o sea, en el borde de la oreja, ¿no? En la parte, en el pabellón de la oreja, parte fuera de la oreja, ¿no? Y que esto crece, ¿no? Crece. Entonces, este es un carácter, ¿ya? Que se transmite de generación en generación porque es un carácter que está en la porción diferencial del cromosoma Y, ¿sí? Entonces, las hembras, las mujeres, jamás van a ser afectadas, ni portadoras, ni nada por el estilo, ¿no? Porque no tienen el cromosoma, simplemente por eso, ¿ya? Entonces, si nos hablan de herencia restricta, es parecido, ¿no? El término, no te vayas a confundir, ya ligada al sexo, estamos hablando del X. Restricta al sexo, estamos hablando del Y, ¿ya? Entonces ahí haz tus mnemotecnias y acuérdate de eso, ¿ya? Infelizmente sí te tienes que acordar de eso. Y ojo que daltonismo y hemofilia son condiciones bastante usadas en los exámenes, ¿ya? Para referirse a herencia ligada al sexo, ¿ya? Ahora, tenemos un tercer tipo de herencia, que es la herencia influenciada por el sexo, ¿ya? En este caso, eh, las hormonas, ¿ya? Las hormonas están influenciando la expresión de un carácter, ¿ya? En este caso, las hormonas que pueden tener las personas están influenciando la expresión del carácter, ¿ya? Un ejemplo de estos, ¿ya? Es la calvicie, ¿ya? La calvicie, donde nosotros podemos ver que los genotipos van a ser hombre o mujer con calvicie, van a ser, tienen que solamente son, perdón. Este, ya, cuando tenemos, acá está, cuando tenemos ya el genotipo dominante, o sea, estamos en homocigosis dominante, ¿ya? Hombres y mujeres van a ser calvos. Ya, cuando hay heterocigosis, ya, heterocigoto, solo los hombres van a ser calvos, pero las mujeres van a tener el cabello normal. Y en condiciones de homocigosis recesiva, tanto los hombres como las mujeres tendrán el cabello normal, ¿ya? Tendrán el cabello normal. Ahora, sin embargo, ¿tú has visto alguna mujer calva alguna vez? ¿Alguna persona o no una mujer que no esté pasando, obviamente, por algún tratamiento de salud, ¿no? Es difícil si te pones a pensar. ¿Cuántas mujeres calvas has visto andando por la calle? Ninguna, ¿no? Es muy raro. Todas tienen cabello, aunque sea poquito, pero tienen, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿cuántos hombres tú ves sin cabello? Un montón, ¿cierto? Un montón, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? Estos caracteres están siendo expresados están siendo
intensamente expresados por las hormonas, ya, por las hormonas. Este, ya, entonces, eh, cuanto más, este, cuanto más dicen, ¿no? Dicen, cuanto más testosterona tienen los hombres, cuanto más testosterona tienen los hombres, menor cantidad de cabello tienen, ¿ya? Como nosotras las mujeres eh, no tenemos, ¿no? Testosteronas como tal, ¿no? O lo tenemos en poquitas cantidades, ¿no? Eso nos protege de la caída del cabello, ¿ya? Eso nos protege de la caída del cabello, ¿sí? Entonces, eh, esta es una herencia que está influenciada por las hormonas, ¿ya? Por las hormonas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de mutaciones, ya mutaciones, tenemos mutaciones genéticas que son puntuales, por ejemplo, ya acá como pueden ver, cuando hablamos de genes, pues hablamos de secuencias genéticas. Los genes son porciones de ADN constituidos por adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Que son las bases genéticas, ¿no? ¿Puede haber una mutación en una base genética? Sí, claro, puede haber una mutación en una base genética. Entonces, como es algo tan puntual, ¿ya? A eso se le conoce como mutaciones genéticas puntuales. Una mutación dentro del ADN. ¿Podría haber un cambio en la proteína que codifica? Sí, podría haber algún cambio. Como que también no. Ya una mutación silenciosa que no hace ningún cambio. ¿Ya? Pero bueno, a eso se le conoce como una mutación genética puntual, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿tenemos mutaciones cromosómicas? Sí, también tenemos mutaciones cromosómicas, ¿ya? Tenemos mutaciones cromosómicas cuando pues estamos hablando ya a nivel de cromosomas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver la imagen que este individuo tiene 3 cromosomas 21, o sea, es una trisomía 21, ¿no? Trisomía 21. Bueno, que se le conoce a los niños como los niños que tienen una condición especial, ¿no? Con síndrome de Down, ¿no? Eh, ya, entonces en el caso de las mutaciones cromosómicas podrían aumentar el número de cromosomas como disminuir el número de cromosomas, ¿sí? Tenemos también, ya, tenemos también ya bueno, y cuando hablamos de eso, ¿no? Tenemos que hablar de cariotipo, ¿no? El cariotipo es la cantidad de cromosomas que podemos tener, ¿no? Nosotros los humanos tenemos 46 cromosomas, ¿no? Eso ya lo han visto cuando hemos visto meiosis, ¿no? Mitosis. 46 cromosomas. 23 cromosomas heredados de papá y 23 cromosomas heredados de mamá, ¿no? 23, 23. ¿Ya? Este, 22 cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexuales, ¿no? O sea, tenemos 44 cromosomas somáticos y un par de cromosomas sexuales, ¿no? 46 cromosomas, ¿sí? Entonces, nuestro cariotipo de las mujeres es así como el que ven en la imagen de la izquierda, ¿no? Se ubican, ¿ya? Por pares de cromosomas. Ya en la primera posición estarán los cromosomas 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta terminar el cromosoma 22. Y posteriormente están los cromosomas sexuales. En el caso del Y, nosotros tenemos 2 cromosomas Y, por eso que en el caso del I está vacío, ¿no? Por otro lado, un varón se va a expresar, ojo, siempre se va a expresar 46,XY. 46,XY. También están ordenados sus cromosomas de acuerdo a sus pares, ¿no? Y al final tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿no? Cromosoma X y el cromosoma Y. Muy bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando hay una alteración cromosómica, como yo te digo, podría existir, ¿ya? Podría existir la ausencia de un cromosoma, así como el aumento de un cromosoma o un par de cromosomas más, ¿ya?
En este caso tenemos al síndrome de Turner, ¿ya? El síndrome de Turner es un síndrome, ¿ya? Que lo va a que va a generar se va a generar por la pérdida de un cromosoma, ¿ya? De un cromosoma X, ¿ya? O sea que el cromosoma X es una monosomía, o sea, solo hay un cromosoma X, ¿ya? Y obviamente al no tener los dos cromosomas X va a afectar el fenotipo del individuo, ¿ya? Va a afectar el fenotipo del individuo, ¿sí? ¿Qué características va a tener este fenotipo? ¿No? Esta persona, esta mujer, ¿no? Va a tener pues, una talla, una estatura más baja, implantación baja del cabello, o sea que el cabello va a ir hasta más abajo de la cabeza, va a bajar, el tórax ancho, ¿ya? Las aureolas de los pezones separadas, ¿no? Va a tener metacarpianos cortos, los dedos son más cortos, las uñas son displásicas, va a tener los lunares de Venus, que son como unos lunares rojizos a lo largo del cuerpo, ¿ya? Tiene un cuello corto y ancho, ¿ya? Tiene problemas de corazón, una coartación de la aorta, las mamas poco desarrolladas, ¿no? Deformación del codo, ¿ya? Ovarios pueden ser ausentes o pequeños, fibrosos y sin folículos, ¿ya? No tiene menstruación y obviamente es infértil, ¿no? Infértil, ¿sí? Entonces, todas esas características, ¿no? Se generan por la ausencia de un cromosoma, ¿no? Por la ausencia de un cromosoma, ¿sí? Tenemos otro síndrome, el síndrome de Klinefelter, ¿no? El síndrome de Klinefelter, en este caso, ya, no se olviden cómo se escribe su fórmula cariotípica de un síndrome de Turner, 45,X, ¿no? 45,X0, ¿no? Porque no existe el otro cromosoma, no existe el otro cromosoma X, ¿sí? Cariotipo de síndrome de Klinefelter. En el caso del síndrome de Klinefelter, hay un cromosoma X de más. Ya hay un cromosoma X de más. Los hombres deberían tener 46XY, pero en este caso tiene 47XXY. ¿Ya? 47XXY. ¿Ya? Entonces, ¿qué características otorga estas condiciones a los individuos? ¿No? Bueno, tiene, por ejemplo, la calvicie frontal ausente, o sea, el cabello viene hasta bien abajo, no tiene la frente, no tiene mucha frente, podríamos decir, ¿ya? No tiene poquito cabello, pelo en el pecho, por ejemplo, le sale poquito pelo en el pecho, tiene los hombros más estrechos, ¿ya? El crecimiento de la barba también se ve afectado, no le crece mucho la barba. Tiene, se desarrollan los pechos, ¿no? Se desarrollan los pechos, las caderas son más anchas, ¿no? Estas condiciones son más femeninas, ¿no? Tiene el pelo del pubis femenino, ¿no? Y pequeño tamaño de los testículos son más pequeños, ¿ya? Y brazos y piernas largos, ¿ya? Brazos y piernas largos, ¿ya? Entonces tiene características físicas entre hombre y mujer, ¿no? Porque al tener dos cromosomas X, pues ahí se da un desbalance, ¿no? De su cantidad hormonal, ¿no? Y desarrollo, ¿no? Físico. Tenemos ahora el cariotipo de síndrome de superhembra, ¿ya? O de la chica triple X, también le conocen, ¿ya? Como las mujeres o las chicas triple X, porque tienen 3 cromosomas X, ¿ya? Entonces su fórmula cariotípica va a ser 47XXX, ¿ya? 47XXX. Obviamente que esto también le da pues unas ciertas características que las hacen diferente, ¿no? Que las hacen diferente.
Tenemos, por ejemplo, la altura mayor del promedio, ya, la altura, si son más grandes, este, que es la característica fenotípica más típica, ¿no? Tenemos desarrollo sexual normal. El desarrollo sexual es normal. Pueden quedar embarazados, o sea, no tienen ningún problema. Ya, algunas niñas y mujeres con síndrome de triple X tienen una inteligencia dentro del rango normal, pero posiblemente un poco más baja en comparación con el resto de sus hermanos. Ya, si viene de una familia eh, con un coeficiente intelectual un poco más alto, ella lo va a tener por debajo de los hermanos. ¿Sí? Por debajo de los hermanos. Eh, Puede tener discapacidades intelectuales, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿no? Y a veces pueden tener problemas de conducta, ¿ya? Pueden tener problemas de conducta. Y finalmente, pueden generar síntomas significativos, ¿ya? Bien, esas son las características de las chicas triple X o las superhembras, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, bueno, a ver, vamos a ver si alguien entró. No, ya. Ahora, cuando hablamos de asesoramiento genético, ya, el asesoramiento genético, este, asesoramiento o aconsejamiento genético, ¿no? Bueno, la genética, ¿no? Es la rama de la biología que va a estudiar todas las alteraciones que pueden existir en la parte genética, en el ADN, ¿no? Los genes, ¿no? Tanto física como mentalmente, ¿no? Se ocupa de todas esas características, ¿sí? Eh, Basadas, ¿no? Utiliza los conocimientos previos, ¿no? Descritos por Mendel, ¿no? Por Morgan, ¿no? Por tantos otros investigadores que han estado estudiando, ¿no? Eh, Genética humana, ¿no? Genética y genética humana, aplicados a la genética humana, ¿sí? Entonces, para que haya un asesoramiento genético, pues lo primero es que uno pues busque un aconsejamiento, busque un consejo genético, ¿no? Se haga posteriormente análisis genéticos, ¿no? Uno puede saber qué carga genética tiene, sí, claro, uno se hace un análisis genético, ¿no? Se puede hacer secuenciamiento de ADN, o sea, leer fragmentos de tu ADN, inclusive si tú quieres secuenciarte completamente, también se puede hacer, ¿no? En el extranjero se puede hacer, ¿ya? Después de esto, después de realizar tus tests, tus análisis, obviamente, que se van a analizar, todos esos análisis que has hecho van a pasar por un proceso de interpretación y Dani, a Carol pregúntale si trae comida. Ah, ok, ok. Ah, ya. Y después de esto, lo que hay es un asesoramiento, ¿no? Después de esto, después que hemos descubierto, ¿no? Y se han analizado los test que se hizo a la persona, pues con base a eso, pues hay unas conclusiones y hay un asesoramiento parte de un médico genetista, ¿no? O de un biólogo genetista, ¿no? Que hace el asesoramiento basado en los resultados pues, de los exámenes, ¿no? Basado en todos los exámenes. ¿Sí? Eh, ya. Entonces, acá lo que también se incluye cuando se hace un asesoramiento genético es que se arman pues árboles genealógicos, ¿no? Además de hacerse las pruebas genéticas correspondientes, lo que se arman son árboles
genealógicos y los médicos genetistas, los genetistas, ¿no? Predicen qué es lo que puede pasar, ¿ya? Predicen las posibilidades, dan las posibilidades de lo que podría pasar. ¿Mm? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿en qué ayuda a los individuos y a la familia este consideramiento genético? Bueno, a comprender, por ejemplo, el diagnóstico y la situación médica, ¿no? Desarrollo de la enfermedad y el tratamiento. Por ejemplo, es importante, es súper importante, por ejemplo, que cuando las mujeres antes de quedar embarazadas puedan ver, ¿no? La predisposición de los padres de tener alguna condición genética que puedan transmitir a su descendencia, ¿no? Y que la mujer y el hombre sean conscientes, ¿no? De estas condiciones que van a tener, ¿no? Pero eso es algo que en nuestro país no se hace, ¿no? Bien, pero lo que sí se busca el consejo genético es cuando ya tienen la enfermedad, nacen con algún síndrome o la madre, ¿no? La madre en su proceso de gestación ha sido diagnosticada o el feto ha sido diagnosticado con algún síndrome, ¿no? Se puede, se puede determinar, se puede determinar algún síndrome antes de nacer, sí, se puede determinar a simple vista. Si a simple vista te da una sospecha, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? Hay sospechas cuando estás siendo feto en determinada semana, en la semana número 12, la semana número 13, si no me equivoco, existe la ecografía genética, ¿no? Es una ecografía justamente que ayuda a determinar si el pequeño, ¿no? Viene con alguna condición como el síndrome de Down, ¿sí? Entonces, una vez que se sepa ya la condición, ¿no? Probablemente los padres estén un poco confundidos, ¿no? Un poco tristes, ¿no? Entonces ahí entra pues el médico genetista, ¿no? Para intentar ayudarlos y comentarles acerca del desarrollo de la enfermedad, del trastorno y cuál sería el tratamiento, ¿no? No existe curas, ya, para enfermedades genéticas, no existen curas, ya, a las condiciones, porque están ya hechas en el ADN, pero sí existe formas de poder sobrellevar, ¿no? Y amenizar un poco esta, este, esta, esta condición, ¿no? Otro punto es conocer cómo la herencia contribuye al trastorno, así como su ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, si tienen una persona en su familia que tiene alguna enfermedad, ¿no? Podemos buscar al asesoramiento para ver qué tan posible es que, que ocurra, ¿no? Por ejemplo, si una familia tiene un hijo con síndrome de Down, su primer embarazo, síndrome de Down, entonces probablemente busquen un asesoramiento genético para ver cuál es la probabilidad de que el segundo hijo tenga síndrome de Down también, ¿no? O si fue una cosa del destino, ¿no? Además, sirve también para informar y orientar a la familia y al paciente para elegir el método más efectivo según el riesgo, ¿no? Metas familiares, normas éticas, ¿no?
Eh, ¿Qué más? Finalmente, favorecer la adaptación, ¿no? La adaptación del individuo y la familia a la enfermedad, ¿no? Y los riesgos de recurrencia, ¿no? Como les digo, ¿no? ¿Qué probabilidad hay que tenga que van a tener otro hijo, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, esta parte sí es muy importante, ¿no? Es muy importante porque por más que no se evidencia, existen muchas enfermedades genéticas con las que convivimos el día de hoy, muchas condiciones, ¿no? Eh, Genéticas con las que vivimos al día de hoy. Es importante asesorarnos para saber si... Uy, ya, uy, chicos, un temblor. Ya, bueno. Eh, bien, ya. Ahora, cuando hablamos de transferencia genética, ¿ya? Transferencia genética ya es otro tema, ¿ya? Transferencia genética es otro tema. Y bueno, llama a mi casa a ver si no hay. Mi mamá está bien, si los chicos también, bueno, ahora sí no sabemos. Ya, bueno. Transferencia genética, ya, transferencia genética. Y cuando hablamos de transferencia genética, bueno, tenemos una transferencia horizontal y una transferencia vertical. La transferencia vertical es la transferencia que se hace de padres a hijos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Una bacteria que tiene una información genética en el ADN y que cuando se divide esta bacteria va a transferir su información genética a su descendencia, ¿no? Hacia abajo. ¿No? Sin embargo, cuando hablamos de una transferencia genética horizontal, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de una transferencia genética horizontal, ¿ya? Podemos pasar ya la información genética de un individuo a otro, pero utilizando ya, por ejemplo, yo tengo la información genética y se la voy a pasar a una bacteria tiene la información genética y se la va a pasar a otra bacteria, pero no, esta otra bacteria no ha descendido de ella, ya no ha, o sea, no es un descendiente, sino es otra, simplemente, porque nosotros hemos visto cómo estas bacterias utilizando sus pilis, ¿no? Pueden hacer esta transferencia de plásmidos, ¿no? Transfieren pedazos de ADN, ¿no? Ya, entonces es una transferencia genética horizontal. Ahora, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, ya, de organismos genéticamente modificados, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, ya, hablamos de organismos que han sido adulterados, que han sido cambiados, ¿no? Que se les ha adicionado o se les ha quitado algún gen, ¿ya? Se les ha metido información genética para que puedan expresar alguna característica que va a ser beneficiosa. ¿Para quién? ¿Para los individuos? No, definitivamente para el hombre, ¿no? O sea, en beneficios de nosotros mismos, ¿no? Pero muchas veces estas transferencias, estas modificaciones genéticas, ¿no? Involucran pues una bacteria, por ejemplo, ¿ya? Porque una bacteria podría tener alguna característica que nos sea útil a nosotros los humanos, ¿ya? De repente una bacteria tiene resistencia a los virus, a ser atacada por algún virus, etcétera, ¿no?
Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? De una bacteria se puede aislar una o más características, ¿no? Una o varias características, ¿ya? En la posición 2 ¿ya? ¿No? Se coloca el gen, este gen que se va a extraer de esta bacteria se coloca dentro de un fragmento de ADN, ¿ya? De otra bacteria, ¿ya? Se coloca el gen en un fragmento de ADN, ¿ya? Eh, en otra bacteria, se mete esta información genética en otra bacteria, esta otra bacteria lo que va a hacer es va a comenzar a expresarse, va a comenzar a expresar, ¿no? El gen se multiplica por el cultivo de bacterias, tú comienzas a crecer las bacterias, este gen aumenta, 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 aumenta. Por ejemplo, se agarra un gen de una bacteria rara que expresa algo muy peculiar, ¿no? Se coloca este gen dentro de otra bacteria que es súper fácil de cultivar, que crece rapidito, como la E. coli, por ejemplo, la Escherichia coli. Entonces, esta bacteria lo que va a hacer es multiplicar esa característica muchísimas veces al momento que ella se va a estar reproduciendo. Ella se reproduce, se reproduce, se reproduce y este, va a generar, ¿no? Muchas copias de este gen, ¿ya? Y va a crecer en su cultivo, ¿no? Entonces, en la posición 4 lo que vemos es que si se fijan copias del gen en micropartículas de metal, por ejemplo. Se sacan esos genes, se extrae ese ADN, ¿ya? Y estos genes se fijan en micropartículas de metal. Luego las partículas se proyectan sobre las células vegetales, dice, ¿no? Luego estas partículas cargadas con esos genes se pueden proyectar a células vegetales y las plantas van a obtener las características deseadas. Ya las plantas pueden tener sus características deseadas. Ya, entonces de esta manera estás modificando ya un organismo vivo. Ya, o puedes agarrar un gen de alguna característica que pueda tener estas bacterias, por ejemplo, y metérsela directamente a la planta, infectar las plantas. Ya, infectar las plantas. Entonces, este, infectar las plantas, ¿ya? Entonces así haces que la planta pueda expresar una característica que no era propia de ella, sino que era propia de una bacteria, ¿sí? Ya, y antes de acabar, nosotros tenemos los principios de la bioética, ya los principios de la bioética y tenemos la autonomía. La bioética se rige por cuatro grandes pilares, ¿ya? Y esta bioética es una rama de la ética que se ocupa de ver los principios de conducta de que tiene que un individuo debe contemplar, ya que un individuo debe contemplar en su quehacer científico, o sea, es una rama de la ética en la que todo científico debe de regirse, ya, debe de regirse, ya. eh, no es solamente con problemas médicos, sino que también va más allá de los problemas médicos con problemas morales, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? El principio, ¿ya? Se rigen de cuatro principios, como te decía, el principio de la autonomía, ¿ya? ¿Qué nos dice el principio de la autonomía? Es la obligación de respetar los valores y opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que le atañen, ¿ya? Este principio constituye el fundamento para la regla, ¿ya? Para la regla del consentimiento libre e informado en el que se asume, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tú eres un paciente, ¿ya? Y tú eres libre, ¿ya? Y necesitas estar informado de todos los procedimientos que te van a hacer, ¿ya? Por ejemplo, si te van a sacar sangre, ¿para qué te van a sacar sangre? ¿Por qué te van a sacar sangre? ¿Para qué van a utilizar tu sangre? ¿Ya? Si vas, por ejemplo, si tú vas a ser parte de un proyecto de investigación para ver, por ejemplo, eh, cuántas personas tienen el mismo grupo sanguíneo en nuestro país, por ejemplo, deberían informarte, ¿ya? Deberían informarte que era esa estadística, ¿no? Y tú eres libre
de decidir si quieres o no quieres participar en ese experimento, en ese análisis, ¿ya? Si están buscando algún gen en especial que tengan los peruanos, por ejemplo, y te hagan, si utilizan tu sangre para ver eso, tu ADN para ver eso, entonces tú tienes que estar informado y tú eres libre de decidir, ¿ya? El segundo principio es el principio de beneficencia, ¿ya? Beneficencia. Esta es la obligación de hacer el bien. No se puede buscar hacer un bien a costa de hacer un daño. No podemos hacer bien para esto, bien para los ositos pandas, algo bueno para mantener a los ositos pandas en el mundo, pero malo para otras especies, ¿no? Entonces no podemos generar un bien a costa de hacerle daño a alguien. Eso es egoísmo, ¿no? Ahora tenemos el principio de no maleficencia, que está muy bien vinculado al principio de beneficencia. Ya en este caso, el principio de no maleficencia ya nos dice que hay que abstenerse intencionadamente de realizar actos que puedan causar daños o perjuicios de otros. O sea, no hay que meternos, hay que abstenernos, ¿ya? De realizar pues daños o, o perjudicar a otros, ¿no? Ya no podemos perjudicar a otros, ¿ya? El análisis de este principio va de la mano con el de la beneficencia, ¿no? Y por último tenemos el principio de justicia, ¿ya? En este que nos dice que el reparto equitativo de cargas y beneficios en el ámbito del bienestar vital, evitando la discriminación en el acceso de los recursos. Tratar a cada uno como corresponda, ¿ya? Con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad, ¿ya? Ideología social. ¿Ya? Entonces, si nosotros encontramos algo, una investigación que nos sirva a todos, pues debería compartirse con todos el reparto de esa información, de ese algo bueno que se pueda sacar por la investigación, ¿ya? Se debe distribuir a todos los seres en los que, pues, a los que les va a servir, ¿no? A todos los seres realmente, independiente de que si piensa o no piensa como tú, si es de tu sociedad, si es de tu condición económica, si no es, si es o no es de tu misma cultura, ¿no? Independiente, ¿no? Para que todos los se haga un reparto equitativo de todos los beneficios que se puede sacar de las investigaciones. ¿Sí? Estos cuatro pilares de la bioética están basados en declaraciones como la Declaración de 1997, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, ¿ya? Donde nos dice que el genoma humano, ¿ya? Es patrimonio de la humanidad y que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos cualesquiera que sean sus características genéticas, ¿ya? Y en el 2003, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, ¿ya? Que nos dicen, ¿ya? Que nos hablan de garantizar la dignidad y derechos humanos en materia de recolección, tratamiento, utilización y conservación de los datos genéticos humanos, teniendo presente la igualdad, justicia y solidaridad. ¿Sí? En eso están basados estos dos grandes declaraciones, ¿sí? Eh, tanto del genoma humano como sobre los datos genéticos, ¿ya? Datos genéticos, ¿sí? Ya. Muy bien, chicos, creo que eso era todo lo que tenía que comentarles el día de hoy, ¿sí? Este, ya, por si acaso, eh, les lanzo una pregunta, ya, les lanzo una pregunta para ver si han podido entender, ya. En los mamíferos existe la determinación primaria y secundaria del sexo,
¿sí? Siendo la determinación primaria estrictamente cromosómica. El establecimiento primario del sexo ocurre, ¿no? Y tenemos 5 alternativas. Cuando se presenta una variación dominante, ¿no? El establecimiento primario del sexo ocurre cuando se presenta una variación dominante de cuando los, los gametos inician su maduración durante el desarrollo embrionario de antes del nacimiento de un individuo y cuando se lleva a cabo la fertilización. ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Cuándo se establece el establecimiento primario del sexo? ¿Ocurre cuándo? ¿Cuándo es la parte inicial? ¿No? Definitivamente hemos visto que cuando se lleva a cabo la fertilización, ¿no? Cuando se lleva a cabo, ¿no? El sexo es un carácter biológico genéticamente determinado, ¿ya? Y se produce en el momento de la fecundación o fertilización, ¿ya? O sea, cuando el gameto femenino y el masculino se unen, ¿ya? Y van a formar un nuevo huevo, ¿ya? Ahí la respuesta sería la E de enano, ¿sí? La E de enano, ¿ya? Otra. Morgan realizó sus estudios observando el color de los ojos, ¿no? De la mosquita del vinagre, que es Drosophila melanogaster, ¿no? De esta manera determinó que el color blanco de los ojos de Drosophila estaba, y era el gen, ¿no? ¿Estaba en dónde? Obviamente estaba la opción A, ligado al sexo, sí, estaba ligado al sexo, y era el gen, y el gen era recesivo, sí, ¿no? El gen era recesivo, ¿ya? La opción B, autosómico, no era autosómico porque podías ver que cambiaban en las descendencias, ¿no? La F1 y la F2 variaban cuando era un macho de ojos rojos o cuando era una hembra de ojos rojos, ¿no? No era lándrico, lándrico significa la porción diferencial del cromosoma Y, sino que estamos hablando del cromosoma X, ¿no? Entonces, no. Ginándrico, sí, autosómico no era, o sea, no podía ser ni la B ni la C autosómico. No podía ser la D porque no es holándrico. Podía ser la E, sí, podía ser la E porque ginándrico estaba, pero dice, de esta manera determinó que el color blanco de los ojos de Drosophila melanogaster estaba ginándrico. No, pues no es ginándrico. Y el gen era dominante, no, era recesivo. Ya, entonces por eso que la alternativa correcta es la A, ya, A de avión. Ya, a ver, les lanzo todas las demás alternativas. La 3 la C de casa, la 4 la de avión, la 5 la de dado, la 6 la A de avión, la 7 la B de bueno, 8 A de avión, 9 B de bueno, 10 C de casa, 11 A de avión, 12 B de bueno, 13 E de enano, 14 A de avión y 15 D de dado. ¿Sí? Entonces ahí tienen todas sus respuestas, chicos. Y ya nos estamos viendo en la próxima clase entonces.